Pues ahí mismo, en el libro de Daniel, en el capítulo 3, me ha tocado el tema de mantener nuestra adoración. Me gustaría, así sin perder el impulso que llevamos, leer los versos 1 al 3 y después de esto, una vez más, buscar a Dios en oración, pedir que nos hable. Daniel capítulo 3, versos 1 al 3 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Esto es como 27 metros de alto por 2.7 metros de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Señor, queremos una vez más pedir que tú, en tu misericordia y en tu gracia, nos des entendimiento, nos des luz, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, que no vuelve vacía nunca, haga en nosotros esa obra que solo tú puedes hacer a través de ella, Señor. Danos oídos para oír y danos ojos para ver esta mañana, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te diste cuenta de cuál fue el énfasis en estos versículos que leímos? ¿Cómo se llamó la obra? La estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué onda con esta estatua? Bueno, en la última mitad del capítulo 2, o lo último del capítulo 2, que ya no vimos hace rato, gracias Ibert, justamente se explica el sueño y la visión que tuvo Nabucodonosor en esos sueños. Era de una imagen enorme que consistía de varios materiales y cada uno de estos materiales representaba distintos imperios que Dios iba a permitir que se levantaran en la escena mundial, ¿no? Y sucede que la cabeza, que era de oro, solo la cabeza, el resto de los materiales eran plata y luego bronce y luego cobre y luego barro, ¿no? En los pies. Y la cabeza, sucede que siendo de oro, representaba nada más y nada menos que a Nabucodonosor, el reino de Babilonia, ¿no? De hecho, no solo al reino de Babilonia, sino a Nabucodonosor como persona. Tan es así que Daniel le dice: tú eres esa cabeza de oro. Bueno, han pasado alrededor de 20 años, estiman algunos, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, y parece que causó tal impresión en la mente de Nabucodonosor que él es esa cabeza de oro, que algo en su corazón se exalta a sí mismo y le lleva a rebelarse en contra de los propósitos de Dios, desafiar y traspasar los límites de Dios, y entonces construye una estatua, pero ya no solo la cabeza es de oro, sino todo es de oro. Ahora, muy probablemente por las dimensiones de esta estatua, que son 27 metros de alto por solo 2,5 metros de ancho, muy probablemente no estamos hablando de una estatua con forma humana. Lo más seguro es que haya sido un tipo de obelisco, ¿no? Y dadas las dimensiones, seguramente no era una estatua de oro sólido. Lo más probable es que tuviese una base de algún otro material, incluso podría haber sido madera, puede ser, y simplemente forrada con láminas de oro. Y lo interesante es que Nabucodonosor en esta porción se vuelve un ejemplo de lo que sucede cuando no adoramos a Dios. Terminamos adorándonos a nosotros mismos o adorando cosas que tienen la apariencia de grandeza, pero que no son estables y no van a permanecer. De hecho, mira la dimensión de esta estatua, ¿no? 27 metros de alto y solo 2 metros y ancho de base. Eso no es algo realmente estable y firme. Y cada vez que tú y yo
dejamos de adorar a Dios, vamos a terminar adorando algo que solo tiene apariencia, pero no sustancia, tiene altura, pero no tiene firmeza. Es literalmente cambiar lo verdadero, la gloria de Dios, por aquello que es, de hecho la Biblia le llama a los ídolos vanidades ilusorias. Y hay algo a considerar aquí. En todo este capítulo 3 veremos este contraste entre Nabucodonosor como alguien idólatra y Sadrach, Mesach y Abednego como verdaderos adoradores. Y la verdad es que solo existen dos tipos de personas: adoradores o idólatras. No existe una tercera opción para el ser humano. Y lo interesante es aprender en la Biblia que lo contrario a la adoración no es la no adoración, porque no existe un solo ser humano en el planeta que tenga la capacidad de no adorar algo. Todos, absolutamente todos, fuimos creados para adorar. Y entonces la antítesis de la adoración es la idolatría. Y vemos entonces aquí a Nabucodonosor adorándose a sí mismo, pero no solo eso es lo terrible de la idolatría. No solo se está adorando a sí mismo, está demandando que otros le adoren también. Verás, algunos dicen que esta estatua, que era un símbolo de su poder de Nabucodonosor, un símbolo de Babilonia, vamos a ver en los versos 4 en adelante, de hecho vamos a leerlos mejor. Dice el verso 4 al 6, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz. Entonces todos estos jefes de Estado, personas en autoridad, están allí. Este es un evento oficial del gobierno, por así decirlo. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, no como estas, sino eran pues literalmente cuernos o trompetas, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, una gran alineación de instrumentos, del salterio, de la zampoña. No sé qué sea la zampoña, me suena como una infección en la piel, pero parece que es un instrumento. Pero ya para ahorrar tinta y pergamino, que eran muy caros en esos tiempos, Daniel dice de plano: y de todo instrumento de música, la orden es esta: que os postréis y adoréis, ¿qué crees? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Nabucodonosor, dicen aquellos que estudian la profecía bíblica, en este capítulo es incluso un tipo del anticristo, a quien la Biblia describe como aquel que se opone a todo aquello que se llama Dios o que es objeto de culto, y que incluso se hace pasar por Dios. Entonces, lo interesante aquí es que Nabucodonosor usa estos tres elementos de la idolatría para incitar u obligar a que todos adoren esta estatua también. Vemos la estatua de oro, es el primer elemento que apela a la adoración. Quiero que imagines en esos tiempos, o sea, Babilonia era conocida por estas grandes maravillas, ¿no? Los jardines colgantes, la ciudad de Babilonia, se habla de su grandeza, ¿no? Pero de pronto tienes este campo de Dura y en medio un enorme obelisco. Probablemente imagina los reflejos del sol. Debió ser una experiencia impresionante ver los hornos ahí cerca de esta estructura donde probablemente procesaron el oro. Y entonces Nabucodonosor usa esta estatua de oro para apelar a la idolatría. Usa la música, ese es el segundo elemento
que Nabucodonosor ocupa, la música, pero también usa el horno de fuego. Y no podía evitar ver estos tres elementos que Nabucodonosor usa y recordar lo que la Biblia nos dice en Primera de Juan. Quisiera que me acompañaras ahí. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, dice así. Verso 16 y 17. Primera de Juan 2, 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y nos menciona tres cosas. La primera, los deseos de la carne. La segunda, los deseos de los ojos. Y la tercera, la vanagloria de la vida. Estas tres cosas son lo que conforman el mundo. Y por mundo no se refiere obviamente al planeta, ¿no? Sino se refiere a este sistema de valores. Es lo que es estas tres cosas, le llama Juan, son solo eso, cosas, son lo único que el mundo te puede ofrecer, ¿no? Deseos, es interesante, solo te puede ofrecer deseos, nunca satisfacción, deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, como decía la salmista, pasa. No es cierto, mal chiste, perdóname. Verso 17. El mundo pasa y sus deseos, chécate esto, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, chécate esto, Nabucodonosor usa la estatua de oro que apela a los deseos de los ojos. El hombre fácilmente, supongo que las mujeres también, pero es algo muy de hombres, ¿no? Dejarnos deslumbrar por el oro. Es como un problema recurrente del hombre. El hombre, por alguna razón, piensa que el oro le va a dar identidad, sentido, propósito o valor a su vida. Y este mundo nos vende esta idea, ¿no? Si tú no postras tu vida ante este metal precioso, pues no eres nadie, no eres nada. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Y probablemente uno de los ídolos más peligrosos para los varones es precisamente ese, el oro. Y Satanás lo que desea es que tú postres tu vida ante el oro. Hay que tener cuidado con esto. El segundo elemento, ¿no? La música. Hay un enorme énfasis en esta porción que acabamos de leer, en el uso de la música. Y sabes, hay algo que yo no puedo entender. Hay dos cosas que me cuesta mucho trabajo entender en este mundo. Que la gente le eche azúcar a su café, es una de ellas. Y la otra que no logro entender es que alguien pueda estar en un contexto musical. Es más, te voy a confesar, hasta con reggaetón, hijo, y que no muevas por lo menos tu pie. Verás, estas tres cosas que Nabucodonosor usa no son malas por sí mismas. El oro, los recursos, la provisión de Dios es un regalo maravilloso si lo usamos para exaltarlo a Él, para servir a Él, para sus propósitos. La música no es algo malo en sí mismo, de ninguna manera. Pero es interesante cómo en este caso Nabucodonosor está usando algo que es de Dios, la música, para exaltar algo que va en contra, directamente en contra de Dios. Y algo que he estado meditando mucho, me asombra esto, y es una conferencia de hombres, así que creo que es un buen contexto para sacar esto un poquito y platicarlo y meditar en esto. Es interesante que de pronto los hombres podemos ser estimulados musicalmente en muchos contextos, especialmente el fútbol, ¿sí o no? Y de pronto estamos en una reunión de alabanza, en una reunión congregacional, donde hay música que tiene el propósito de exaltar a Jesús. Y la misma persona cristiana que se deja ser estimulada en un fervor increíble porque su partido su equipo metió un gol,
que no va a cambiar su vida, no va a transformar su matrimonio, nadie es liberado, justicia no es, o sea, no cambia absolutamente nada, ¿no? Y de pronto en una reunión donde la música se está usando para guiarnos a asombrarnos de la grandeza de aquel, hijo, no solo metió un gol, hijo, venció a la muerte por nosotros, nos dio vida, perdonó nuestros pecados, nos ama. Y no permitimos que la música nos estimule para ello. Es interesante. Ahora no te estoy diciendo que el fútbol es malo tampoco, ¿verdad? Espero que esté siendo claro esto. Disfruta el fútbol, pero no dobles tu vida ante él. Disfruta tu trabajo, los recursos que Dios te ha dado, pero no dobles tu vida ante ello. Disfruta el arte, el entretenimiento que Dios le permite al hombre tener y generar, pero no dobles tu vida ante ello. No cambies la gloria de Dios por las cosas que el mundo te ofrece. Ahora hay un tercer elemento que vimos aquí, el horno de fuego. Y es bien interesante que Nabucodonosor está pensando esto. Va a haber muchos que solo al ver esta imagen de oro asombrosa, imponente, se van a postrar. Los que no se postren ante eso se van a postrar con la música. Y los que no se postren ante el estímulo de la música se van a postrar cuando sepan que hay un horno de fuego y pueden ser echados en ella. Entonces lo que Nabucodonosor está implicando o está atinadamente apostando a esto es que el hombre aprecia por sobre todas las cosas su propia vida, la vana gloria de la vida. Es casi como si Nabucodonosor hubiera leído el libro de Job. ¿Recuerdas que Satanás le dice a Dios con respecto a Job que ya ha perdido todo y sigue adorando a Dios? Y Satanás le dice a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará cambio por su vida. Ahora quiero preguntarte esto. El diablo te está diciendo, si no vives por estas cosas, estás muerto. Si no vives por el oro, no has vivido. Si no vives para disfrutar la música o expresiones culturales, el placer, si no vives por eso, estás muerto. Y Jesús te dice, el que quiere salvar su vida, realmente la perderá. Si vives por estas cosas, estás perdiendo tu vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Nabucodonosor está entendiendo esto. Para el hombre no hay nada más valioso que su vida. Y quiero preguntarte esto. Quiero que te hagas esta pregunta. De verdad, plantéate esta pregunta esta mañana. ¿Hay algo más valioso que mi vida? ¿Realmente existe algo que valga más que mi vida? Y si es así, ¿qué es? Bueno, estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, nos van a dar la respuesta. Versos 8 en adelante veremos las características de la adoración. Veremos este ejemplo, este contraste de la adoración de estos jóvenes comparada con la idolatría de Nabucodonosor. Verso 8 dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, en el capítulo 2, verso 2, vemos que caldeos es parte de estos oficios místicos, estas personas astrólogos y sabios y adivinos, ¿no? Caldeos era una categoría de ellos. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12. Bueno, pues resulta que hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos hombres, dice el texto, maliciosamente acusaron
a estos judíos. Ahora, ¿por qué maliciosamente? Porque 20 años atrás, cuando ellos fueron traídos cautivos de Jerusalén, pues lo que Nabucodonosor hacía es, cuando conquistaba un territorio, traía lo mejor de ese territorio, los adoctrinaba y los enviaba de regreso a ese territorio para exportar el sistema de valores de Babilonia. Pero con estos tres jóvenes, aparte, o sea, eran entre 14 y 17 años. Con estos tres no sucedió eso. ¿Qué sucedió? Lo vimos en el capítulo anterior. Nabucodonosor no los quiso enviar de regreso. Dijo, no, a estos me los quedo. Y no solo me los quedo, Daniel va a ser el jefe de todos estos. Entonces, imagínate estos originarios de Babilonia, ¿no? Locales, que ven a estos extranjeros llegar y no solo bajarles la chamba, bro. Se me hace un tema tan oportuno para el día de hoy, ¿no? Precisamente. No solo les bajan la chamba, se vuelven los patrones. Y de 14 a 17 años, hijo. ¿No? Entonces ellos no olvidaron esto. Por 20 años están esperando su oportunidad. Y lo interesante es que la oportunidad de ellos para acusar a estos tres jóvenes es que no adoran los dioses de Babilonia. Qué interesante. No tienen nada malo que decir de ellos, de un modo personal, de un modo laboral. No tienen absolutamente nada moral en contra de ellos. Lo único que pueden usar como un arma en contra de ellos, escucha esto muy bien, es que no participan de ciertas cosas de las que ellos sí. La adoración no puede mantenerse oculta. La adoración a Dios no puede mantenerse oculta. Es imposible adorar a Dios y no marcar un alto contraste con todo aquello que nos rodea, con las tinieblas que nos rodean. Pero lo interesante de estos tres jóvenes es que aunque su adoración fue pública y evidente, no fue fanfarrona. Eso es importante dejarlo claro. Fue pública, fue evidente, pero no fue fanfarrona. No hicieron pancartas, ¿no? Abajo con los ídolos. No hicieron una marcha por Yahvé, ¿no? Pues sacamos nuestros tambores y no es que esas cosas estén mal. Simplemente no participaron de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y sabes, pienso que con mucha frecuencia lo primero que delata ante el mundo que tú eres un adorador de Jesús es aquello de lo que no participas. Y no me malentiendas, otra vez, nosotros somos pro Jesucristo, ¿verdad? Ese es nuestro propósito como adoradores, levantar su nombre, no humillar, ni denigrar, ni pelear en contra de otras cosas, sino exaltar su nombre. Pero me llama la atención, insisto, en que lo que delató que su adoración por Dios era real es aquello de lo que no participan. Y estaba pensando en esto. ¿En qué contextos, ante cuántas cosas tú y yo estamos doblando nuestra rodilla y deberíamos dejar de hacerlo? ¿Ante qué cosas estamos inclinando nuestra vida? ¿Qué aspectos de nuestra vida están participando de cosas que... Piensa cómo estos tres jóvenes podrían racionalizar este momento para postrarse ante esta imagen, ¿no? Y a lo mejor decir, bueno, Señor, no significó nada para mí, todo el tiempo estuve pensando en ti, ¿no? O suena la música y, híjole, no me quiero postrar porque pues, soy un adorador de Dios, pero, ay, se me desamarró el zapato, ¿no? Y muchas veces tú y yo pienso que razonamos de la misma manera. Cruzamos los dedos y hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo, pero las hacemos. Chécate esto. La adoración es evidente, pero también la adoración es ofensiva, es confrontativa,
Es incómoda para aquellos que no adoran a Dios. Mira, en el verso 13, le dan este reporte a Nabucodonosor. Verso 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. A mí también me llama mucho la atención. Es como, pues ya ira es demasiado, ¿no? Pero aparte con enojo, que le trajesen. Interesante, no le delega esto a algún oficial: échenlos al horno. Es como, no, eso es personal. ¿Cómo? No me respetan. Tráiganmelos. A Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Lo interesante es que no hay respuesta. El texto no nos dice que ellos dijeran nada. Verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mira esta pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Chécate, Nabucodonosor no solo se cree igual a alguna deidad, se cree la más poderosa de todas. O sea, sí, existen un chorro de dioses, pero ¿cuál de todos ellos puede conmigo? Básicamente es lo que está diciendo. Ahora, chécate, me impresiona esto. Este es el punto de no retorno para estos tres jóvenes. Lo que quiero que veas es que la presión de las masas inclinándose ante esta imagen, la presión de la música, la presión de esta amenaza de muerte, está incrementando hasta el punto en el que están frente. Digo, porque tú y yo podemos enfrentar y confrontar y debatirle a un chorro de personas, pues, por texto, ¿no? Por Twitter, por Facebook, ¿no? Pero ya cuando tienes a la persona enfrente, ¿y cómo le preguntan a Nabucodonosor? Les dice: ¿es verdad? Ay, hijo, man, ¿es verdad? Eso es intimidación. Pero además, mira esto. Ahora pues, ¿están dispuestos? O sea, les estoy ofreciendo una oportunidad para que lo piensen bien. Miren qué bueno soy. Les estoy dando el chance de que recapaciten. Y ¿sabes qué? Yo pienso que si yo estuviera ahí, híjole, yo no sé. Para mí esta sería una prueba más grande que cuando está la música y todos están adorando. Aquí no hay música. Aquí hay un hombre viéndome y ofreciéndome la oportunidad. No, yo sé que a lo mejor sí querías postrarte. Tal vez no escuchaste la música, no tocaron suficientemente fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos tú y yo cuando hemos tomado una posición firme por adorar a Jesucristo y de pronto hay opciones para cambiar de parecer? Para mí esta sería una prueba sin duda más grande. Probablemente hasta pensaría: bueno, oye, pues no dicen los salmos, en el Seol, ¿quién te alabará, Señor? Te sirvo más vivo que muerto, Señor. Pero esa no es la manera en la que estos jóvenes están pensando. Mira la respuesta, verso 16 al 18. Este es clásico. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hay algo impresionante aquí. No solo ellos saben que Dios puede librarlos del horno, no lo están asegurando. Del horno sí puede. No sabemos si lo hará. De tu mano, eso es otro tema. Nuestra vida no está en tus manos, Nabucodonosor. Del horno no sé si nos salve, pero de ti, sin ningún problema nos librará. Y si no, eso es impresionante, sepas, oh rey, que no
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esa es la parte de la película donde todos avientan sus palomitas. Pero chécate esto. Ahora, chécate esto. ¿Tú crees que fue cinematográfico? O sea, ¿cómo imaginamos esta escena, no? O sea, está la música, acusan a estos jóvenes, los traen frente a Nabucodonosor, silencio, se escucha el aire corriendo por ahí, las palabras de Nabucodonosor de un modo, ya sabes, amable, pero te voy a destruir si no lo haces, y una sonrisa, y de pronto la respuesta de estos tres. ¿Cómo lo imaginas, no? No es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿no? Te reprendo, te ato y te echo fuera, ¿no? Si no, bro, al que reprendo y ato y voy a echar fuera de esta vida en ese horno va a ser a ti. Entonces yo honestamente, como lo pienso, lo veo más humano, lo veo más real. ¿Qué tal que no se nos dice cuál de los tres habló? Pero qué tal que el cuate que habló tenía una voz chillona, ¿no? Y aparte con miedo, temblando, no es necesario que respondamos, ¿no? Pero chécate esto. ¿Es mejor ser un cobarde que adora a Dios? ¿A ser un valiente en desobediencia y en idolatría? Aquí el que está seguro, al que no le están temblando las piernas, es a Nabucodonosor, pero él es el que está en verdadero peligro. Pero ellos, aunque sin duda tienen temor, eso es indudable, es indudable, pero a pesar de su temor, deciden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque temen a algo más grande que un horno de fuego ardiendo. Escucha esto. Quien ha consumido su vida en la llama de la adoración, no deja de adorar en la llama de la prueba. Estos tres chicos adoran a un Dios que es fuego consumidor, bro. Realmente, en un sentido, no había nada que quemar en ese horno. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Es como, Nabucodonosor, puedes echar nuestros cuerpos allí. Nuestras vidas ya son cenizas en el altar de la adoración a nuestro Dios. Quien ha ardido en el fuego de la adoración no deja de adorar en el fuego de la prueba. Y lo que debemos aprender y debemos observar es que ellos no tenían nada que decidir allí en ese momento. Eso es algo práctico y muy importante para nosotros. Ellos no tomaron esa decisión allí. Por eso es que están diciendo, no es necesario que te respondamos. No es necesario, no tengo nada que pensar. Esa decisión yo ya la tomé. La tomé en el capítulo 1, cuando decidí no comer de lo que tú servías en mi mesa y no beber tu vino. Es la decisión que estamos tomando todos los días. Ellos no tomaron esa decisión en ese momento. Y esto trae a mi memoria las palabras de Jesús, que dijo: todo aquel que quiere ser mi discípulo y venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Si aparece un horno de fuego ardiendo, si no, no es necesario. ¿Así dijo Jesús? No, tome su cruz cada día. Entonces, chécate, quien dobla su rodilla ante el ídolo, ya dobló su rodilla para sentarse a la mesa de escarnecedores en el capítulo 1. Verso 19 en adelante. Antes de avanzar. La adoración a Dios es incondicional. Le adoramos, no le adoramos ni que nos salve, ni que nos aliviane, ni que nos eche la mano, ni que cumpla nuestros sueños. No le adoramos le adoramos porque. Y no solo eso, le adoramos aún si no. ¿Cuál sería el si no en tu vida? Si no me sana de esta enfermedad, si no responde esta oración como yo lo he querido, si no resuelve este problema, aún así yo le adoraré. Pero algo que me llama mucho la atención,
es que la adoración es comunitaria también. ¿Te diste cuenta que no se nos dice quién habla, pero hablan en términos colectivos, ¿no? Plural. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano. Y si no, no adoraremos tus dioses. Alguien dijo en alguna ocasión que los cristianos somos como los carbones que arden mejor juntos. Entonces, de pronto cuando uno lee esta historia, no sorprende que estos tres jóvenes hayan respondido así, porque estos tres jóvenes son los amigos ¿de quién? De Daniel. Entonces como, oye, tres hombres no se postraron ante la estatua del rey. ¿Quiénes fueron? Sadrach, Mesach y Abednego. Ah, sí, claro, los amigos de Daniel. Por supuesto. Entonces escucha esto, necesitas amigos así. La adoración arde mejor en nuestra vida juntos. Estos tres jóvenes han buscado al Señor juntos, han orado juntos, han adorado juntos y ahora van a entrar al fuego de la prueba juntos. Necesitas amigos que puedan entrar al fuego de prueba contigo. Y son aquellos que han buscado al Señor contigo. Pero también necesitas ser alguien así. Necesitas ser un ejemplo para otros también. Y necesitas la comunión. En Monterrey hay 2 versículos muy populares sobre esto de la comunión. Un tigre nunca. ¿Qué onda, regios? ¿Ya se durmieron o qué? ¿Cómo va? ¿Un tigre? Ahí está. Un tigre nunca deja solo a otro tigre. Un cristiano no debería dejar nunca solo a otro cristiano. Y un cristiano no debería abandonar la comunión con los cristianos. El otro versículo en Monterrey es el de los Rayados. En la cancha y pero con honor, digo, sé que no han ganado mucho últimamente, pero en la cancha y en la vida. ¿Sabes qué? Me gusta. En la iglesia, en la congre y en la vida. Juntos. Necesitas la comunión, necesitas hombres así cerca de ti. Es más fácil, ¿no? Es más fácil estar de pie cuando tienes a otros 2 que dicen no nos vamos a postrar, hijo. Ah, sí, yo tampoco, sí, ¿no? Necesitas hombres así cerca de ti. ¿Quiénes son tus amigos, bro? ¿De quiénes estás rodeando? ¿Estás descuidando la comunión con tus hermanos en Cristo? Bueno, avanzando, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. El cuate ya estaba con ira y con enojo, pues ahora se llenó de ira. Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase, dice ahí, 7 veces más de lo acostumbrado. Ahora, no es que el horno estaba a 100 grados y bueno, vamos a ponerlo a 700 grados. Es una expresión nada más. Ahora, lo interesante aquí, estaba escuchando un pastor que decía, mira cómo la ira te puede cegar. ¿Okay? La ira te cega. Porque si lo que quieres es darles un escarmiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Calentar más el horno o enfriarlo un poco? Así a fuego lento, hijo, para que lo pienses y te acuerdes de mí, hijo, ¿no? Los pensamientos de un pastor sabio. ¿Quieres saber cómo vengarte de alguien? Pregúntale a un pastor. No es cierto. Pregúntale a ese pastor. Pero fíjate, el cuate, ¿no? Está haciendo algo completamente, o sea, les está haciendo un favor, ¿no? Verso 20. Sí está claro que no te estoy hablando a favor de la venganza, ¿verdad? Sí, Lenin dijo que la venganza se sirve mejor fría, bro, ¿no? Entonces, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ira te cega. Pero chécate, no solo, chécate, ¿a quiénes está echando Nabucodonosor en ese horno? Está echando a los mejores hombres con los que cuenta. Porque le están diciendo, fíjate, qué interesante, esos hombres son leales. Están allí. Le han sido útiles. Los ha hallado 7 veces mejor que todos los demás. Y el bruto los está echando en el horno de fuego
Porque hay un límite para ellos, ¿no? Cuando ellos dicen, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Nos llamaste, aquí estamos, tu estatua está muy chida, la música está increíble, pero hasta aquí llego, hijo. Estás mal. Estás doblando tu rodilla ante el Dios equivocado. Entonces, chécate, un rasgo de que estamos actuando como idólatras, tú y yo, adorándonos a nosotros mismos, es cuando echamos en el horno a aquellos que nos confrontan con nuestro error. No te saques de onda, bro. No te saques de onda con el brother que te dice, bro, estás mal. No lo eches al horno, bro, no seas tonto. Estás echando algo que vale oro. Y el mismo horno le va a demostrar a Nabucodonosor, hijo, estos valen más que esa estatua que estás adorando, hijo. Verso 20. Mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. La primera receta de niño envuelto en la Biblia. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Ojo, si tú eres de esos hombres vigorosos que están aliándose con aquellos idólatras, sus decisiones te van a acabar a ti alcanzando y quemando, bro. Ten cuidado, bro. Ahora este horno en el que los echaron, repito, seguramente serían hornos que usaron para fundir y purificar el oro que usaron para fabricar esta imagen, esta estatua. Y muy probablemente sería una estructura suficientemente grande, ¿no? Probablemente alimentaban el fuego desde la parte de arriba del horno, ¿no? Y sucede que esos hombres, cuando suben para echar a Sadrach, Mesach y Abednego adentro, probablemente a nivel de piso habría puertas enormes que te permitían ver el proceso, ¿no? En qué punto va el proceso metalúrgico. Y cuando esos hombres suben y echan a estos, el fuego es tan fuerte que las quemaduras que sufren, o sea, ¿quiénes sufrieron más? Estos cuates, ¿no? Las quemaduras que sufren los matan, ¿no? Dice el verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hay 2 cosas más que aprendemos sobre la adoración aquí. La adoración revela a Jesús. La adoración muestra quién es Él. La adoración no solo apunta hacia Él, la adoración hace visible a Jesús ante los ojos de los incrédulos. Jesús se hizo visible para Nabucodonosor en este momento, y es importante aclarar algo. El texto no dice que Sadrach, Mesach y Abednego veían a Jesús también. Y esto es algo muy importante. No sé, el texto no dice eso, que ellos lo vieran. El texto dice que Nabucodonosor los vio. Y el texto, muy importante esto, el texto no dice que no sufrieron. Dice que no sufrieron ningún daño, pero no dice que no sufrieran. Mínimo angustia, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros es esto: que el fuego de la prueba tiene el propósito, no siempre tiene el propósito de purificarnos. Porque a veces como que nos volvemos los protagonistas de nuestra propia película, ¿no? Es como, no, esta prueba está bien fuerte, bro, pero uy,
voy a salir de esta. Hijo, mano. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, bro. Ya verás, bro. No se trata de ti, bro. No se trata de ti. A veces el fuego de la prueba tiene simplemente, entre comillas simplemente, el propósito de hacer a Jesús visible ante otros. Y tiene otro propósito. ¿Cómo echaron a estos hombres al horno de fuego? Atados. ¿Y cómo están en el fuego? Paseándose, hijo. Ahí así. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Si hubiera estado Leónidas allá adentro, hubiera dicho: comanqueras. Pues ven por nosotros, tú nos metiste, tú nos sacas, bro. A ver si muy gallo. Pero no, bro. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron en medio del fuego. Qué interesante. El horno se usa para purificar el metal, ¿no? Quemar las impurezas. No había nada que purificar en estos hombres en este momento. Su adoración era pura. Si hubieras metido esa estatua de oro que hizo Nabucodonosor, no estoy diciendo que esos hombres fueran sin pecado, muy importante aclarar eso, pero no había nada que purificar en ellos. Es como si Dios está diciendo: estos son de 24 quilates. Chécate, verso 27. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor quería que todos contemplaran la estatua que lo representa a él, la imagen que lo representa a él, y al final todos están observando a aquellos creados a la imagen de él. Importante aclarar esto: esta historia no se trata sobre Sadrac, Mesac y Abednego. No nos vayamos de aquí con esta idea, ¿no? Qué tremendo adorador, tremendo varón, bro. No se trata de ellos. No se trata de ellos. Se trata del cuarto hombre. La calidad de nuestras vidas es directamente proporcional, no a nuestra adoración, sino al objeto que adoramos. Si el objeto de nuestra adoración es Dios, nuestras vidas van a reflejar eso. O sea, no se trata de que tú te esfuerces y tú le eches ganas. No, pon tus ojos en Cristo. Se trata de Jesús. Verso 28 al 30 dice así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y mira esto, subráyalo en tu Biblia: entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué podrían decir aquellos que nos rodean sobre la manera en la que tú y yo estamos viviendo? La adoración es tan verificable como aquello que hacemos con nuestros cuerpos. Lo que hacemos con nuestros cuerpos importa, chicos. Sí, Dios ve mi corazón. Sí. Pero lo que haces con tu cuerpo importa. Romanos 12 nos dice que en respuesta a las misericordias de Dios debemos entregar nuestros... Qué interesante, ¿no? La adoración es tan medible, tan verificable como lo que hacemos con nuestros cuerpos. Y Nabucodonosor aprendió eso este día. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y mira, no ha cambiado mucho Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos sea descuartizado, su casa convertida en muladar, no se sabe otra, ¿no?
por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, pero él personalmente no está engrandeciendo a Dios. Terminamos con esto. Fuimos creados para adorar. Nuestras vidas solo funcionan adecuadamente cuando adoramos. Y déjame sugerirte esto. Solo es una sugerencia, ¿ok? Lo único que podríamos llamar genuinamente adoración es aquella que complace a Dios el Padre, al Dios de la Biblia. Todas las otras versiones de, entre comillas, adoración son idolatría. Y ya que fuimos creados para adorar, cuando no adoramos a Dios, nuestras vidas son realmente afectadas. En el Salmo 115 la Biblia nos enseña esto sobre la adoración, que la adoración tiene un impacto en nuestra vida. Salmo 115 dice así, verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Mira su soberanía tan clara ahí. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, no ven. Orejas tienen, no oyen. Tienen narices, no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero mira lo que dice. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿En qué sentido un idólatra es semejante a sus ídolos? En que los ídolos no tienen vida. Y cuando vivimos en idolatría, pues eso es una gran contradicción. La idolatría nos atrofia, nos incapacita para vivir. Romanos capítulo 1 nos enseña eso también. Acompáñame ahí, por favor. Romanos capítulo 1. Verso 21 al 25 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está Nabucodonosor, recibiendo cada vez mayor revelación de parte de Dios. Eso es impresionante. En el capítulo 2, Nabucodonosor llega a esta conclusión sobre el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel. Él dice, su Dios es el único que revela misterios. Ningún Dios puede revelar misterios como su Dios. En el capítulo 3 da un paso más arriba en cuanto a comprender más acerca de Dios. No hay Dios que libre como el suyo, ¿no? Pero no se trata de ganar más conocimiento, sino de doblar nuestra rodilla. Escucha esto, si estamos creciendo en conocimiento bíblico sano, sin doblar nuestra rodilla ante la majestad y la gloria de Jesús, mira lo que va a pasar. Vamos a envanecernos en nuestros razonamientos. Dice, el necio corazón se entenebrece. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Primero cambian la gloria de Dios por algo que no es glorioso, ahora cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y sabes qué es interesante? Nabucodonosor está en esta espiral descendente. Está recibiendo cada vez mayor revelación correcta, adecuada de quién es Dios.
Está rodeado de gente de mucho valor, con una influencia piadosa sin igual en la escritura, probablemente. Pero por no doblar su rodilla, Nabucodonosor va a acabar postrado como una bestia, postrado en 4 patas ante la creación. Literal. ¿A quién estás adorando? ¿Has tomado ya la decisión del capítulo 1? Sentarte a la mesa del Señor, no sentarte a la mesa de escarnecedores. ¿Has propuesto en tu corazón entregar tu vida al señorío de Cristo? Tienes que empezar por ahí. Otra pregunta: si tu adoración ha fluctuado, has doblado tu rodilla ante cosas que no has debido doblar. Todos hemos hecho eso. Es importante aclarar esto. Todos en algún momento hemos doblado nuestra rodilla ante algo que no debimos doblar nuestra rodilla. ¿Tienes compañeros, hermanos, amigos como Daniel que pueden animarte, que pueden inspirarte, que pueden exhortarte, sostenerte en tus momentos de debilidad? ¿Tienes compañeros de decisión como en el capítulo 1, de oración como en el capítulo 2, que puedan entrar al fuego de la prueba contigo como en el capítulo 3? Otra pregunta: ¿hay algún Nabucodonosor al que Dios te ha llamado a testificar? ¿Una autoridad que pone a prueba tu lealtad a Cristo? Quiero que contestes esta pregunta. ¿Has doblado tu rodilla ante algo que es un ídolo? O a lo mejor, cuando se te dio la oportunidad de cambiar de parecer, cambiaste de parecer y comprometiste tu adoración por Cristo. Quiero que sepas algo. Nabucodonosor llamó a estos jóvenes y les preguntó: ¿es verdad que no doblaste tu rodilla ante mí? Bueno, te voy a dar otra oportunidad. ¿Estás dispuesto? Y si no, te voy a mandar al horno de fuego ardiendo. Yo quisiera que escucharas el llamado de Jesús esta mañana, preguntándote lo mismo que Nabucodonosor, pero con otra actitud completamente distinta. ¿Es verdad que has doblado tu rodilla ante otras cosas? ¿Es verdad que has dejado de doblar tu rodilla ante Jesús en ciertos aspectos? Y Jesús te pregunta esto hoy: ¿estás dispuesto? Su gracia nos da siempre una nueva oportunidad para adorarle. Espero que todo esto no nos deje condenados, por favor. Porque ¿quién ha adorado a Dios de un modo perfecto aquí? Por favor, ¿quién? Nadie. Pero tenemos un Dios perfecto en gracia, rico en misericordia, que hoy nos pregunta: ¿estás dispuesto? Él puede perdonarnos, Él puede limpiarnos. Hagamos de Jesús el centro de nuestra vida. Propongamos en nuestro corazón vivir para Él. ¿Oramos? Señor, tú conoces perfectamente lo que está sucediendo en nuestro corazón, Señor. Y tú también has visto nuestros fracasos, nuestra debilidad. Tú has visto nuestro pecado, Señor. Has visto cuando hemos doblado nuestra rodilla, cuando hemos inclinado nuestra vida entre cosas que no debíamos exaltar ni adorar. Y lo que nos asombra, Señor, es que tu fuego no pretende destruirnos, sino limpiarnos. Señor, ayúdanos a reconocer los ídolos que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y que están contaminando nuestra vida y que están despojando nuestra vida del valor que tú le das. Reconocemos que por nosotros mismos no podríamos vencer la prueba, la tentación,
las ofertas, de negarte. Como cantábamos hace un momento, Señor, es en ti que somos fuertes, Señor. Es en ti. Permite, Señor, que nuestra vida todos los días arda en tu altar, Señor. De modo que el mundo no tenga nada que quemar, porque ya todo está quemado ahí en tu presencia y para tu gloria, Señor. Te ruego por aquellos que han doblado su rodilla ante estas cosas del mundo, Señor. Permíteles escuchar tu voz, llamándolos a volver a ti. Y gracias, Señor, porque tú enfrentaste el único fuego que nosotros no podríamos haber enfrentado, Señor. Tú fuiste consumido en esa cruz. Bajo el fuego de la ira de Dios. Para que nosotros podamos arder en la gloria de Dios sin ser consumidos. Y encontrar vida y propósito allí, Señor. Identidad, todas las cosas de las que nos has estado hablando, Señor. Señor, vivimos en un momento bien oscuro, Señor. Ayúdanos. Y permite que el mundo te vea a través de nuestra adoración, Señor. Ayúdanos a seguir hablando, así como Daniel y sus amigos no solo tenían este propósito en el corazón, lo hacían audible. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra. Y gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado, Señor. Y gracias por el altísimo honor, el privilegio que nos das de tomar tu nombre en nuestros labios y que nuestras vidas sirvan para darte gloria a ti, Señor. Amén.